Amada iglesia, hace unos años un hermano me presentó a un hermano suyo que era pastor en una iglesia muy cerca de este lugar. Y su comentario, el comentario con el que él me saludó, debo reconocerlo, me molestó un poco, porque me dijo, usted pertenece a la competencia. Y eso me molestó, mis amados hermanos, y la respuesta que yo le di, yo no soy competencia porque no estamos, porque estamos trabajando para el mismo amo. Ambos estamos sirviendo al mismo Señor. En ese sentido, no somos competencia. Y de seguro, mis amados hermanos, la intención de este hermano no era molestarme con su comentario. Pero hay muchas personas, sin embargo, que en la actualidad sí realizan el ministerio más por competencia y por rivalidad ministerial contra otros hermanos que por dar gloria a Dios. Lo que en ocasiones lo lleva a aislarse y no colaborar con otros creyentes sinceros en la extensión del reino de Dios, que es más grande que incluso su propio reinito. Comparado con la iglesia, y eso es lo que hacen en muchas ocasiones, compara sus iglesias con otras iglesias y con otros ministerios, miden el éxito ministerial, su crecimiento frente al de otros, y se separan en ocasiones por cuestiones secundarias como la forma del culto o las canciones que se cantan o por muchas otras cosas. Tristemente, mis amados hermanos, esa es a veces la visión de muchas personas dentro de la iglesia. Y aún a veces en el interior tiende a pasar lo mismo, que nos dividimos entre nosotros por cosas que son secundarias. Y el llamado del Señor es a la unidad. Mis amados hermanos, al llegar en este pasaje a Marcos capítulo 9, encontramos a Jesús ayudando a sus discípulos a través de una serie de enseñanzas a reconocer el querer ocupar un lugar de eminencia sin entender lo que significa el reino de Dios realmente y al buscar exclusividad en lugar de la unidad. Sin duda, ellos fueron impulsados por el orgullo. ¿Recuerdan lo que estuvimos considerando la semana pasada? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que debe ser el primero? El Señor va a corregir en ellos ese espíritu de orgullo, porque ellos son rápidos para tratar de colocarse en primer lugar y de establecer un nombre para ellos. Y en ese sentido, lo que vemos en este pasaje es que trataron de proteger a Jesús enfrentándose a uno que no consideraban discípulos de Cristo. Sin embargo, en su celo, lo que hace Jesús es corregirlos con amor. Y este pasaje encontramos una advertencia para todos aquellos que son celosos de la verdad, pero en ese celo hacen una separación innecesaria. Jesús ha anunciado su muerte, como lo hemos estado viendo en los pasajes anteriores, y esa ha sido una enseñanza que él ha estado transmitiendo vez tras vez a sus discípulos, y la respuesta de los discípulos ha sido equivocada. Siempre han tenido una respuesta equivocada, orgullo o egoísmo de parte de ellos, a lo que Jesús va a responder con la enseñanza para que ellos corrijan esto. Y la semana pasada precisamente consideramos lo que era una importante lección de humildad para que ellos puedan corregir entendiendo lo que es el rol del seguidor o del discípulo. En esta ocasión, este pasaje que estamos viendo está enmarcado en ese pasaje, en el pasaje que estuvimos considerando, en donde Jesús les dijo lo que era ser el primero y quién era el ejemplo de esto, que era un niño. Los discípulos, después de haber discutido entre ellos sobre esta situación, mostraron que aún les faltaba comprensión en cuanto al plan de Dios. Y Jesús le responde mostrando que su petición, aunque no estaba mal, debía ser corregida, lo que significaba la verdadera grandeza. ¿Quién era el mayor? Que debía ser el servidor de todos y debían recibir al más pequeño en el reino de los cielos, dejándonos con esto lo que vimos la semana pasada, una importante lección de humildad. Pero la escena no termina allí, como les estoy mencionando, y en esta ocasión es Juan el que continúa el diálogo. De hecho, el Evangelio de Lucas menciona que Juan contestó. O sea, es como si la discusión no hubiera finalizado y Juan toma la vocería hablando acerca de un hombre que estaba haciendo algo en nombre de Jesús. Los discípulos parece que no estuvieron de acuerdo con ello y le prohibieron que hiciera eso porque no pertenecía al grupo de los discípulos. De esa manera probaron que eran sectarios, que solamente estaban pensando en ellos mismos. Jesús les dice, no se lo prohíban. Y allí empieza una serie de enseñanzas con respecto a eso. De allí
que el título de esta enseñanza, mis amados hermanos, es un llamado a una importante lección de humildad, una importante lección de humildad, y que es el título de este sermón. Y mi objetivo en esta mañana es poder comprender cuáles son los criterios de unidad en el reino de Dios. ¿Cuáles son los criterios de unidad en el reino de Dios de acuerdo a este pasaje? Y vamos a considerarlo en 2 puntos. Y el primero de ellos es precisamente el diálogo que Jesús tiene con Juan y con sus discípulos, en que encontramos nosotros en el versículo 38, en donde Juan plantea el problema. Juan plantea el problema. Uno que no nos sigue. Uno que no nos sigue. Acompáñame leyendo el versículo 38. Dice la palabra del Señor: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Juan es el que toma en este caso la vocería del grupo. Y eso es bastante interesante porque no es común encontrar a Juan hablando de esta manera. De hecho, Juan es conocido como el apóstol del amor. Uno lee las cartas de Juan y uno dice: este es un hombre que amaba profundamente a Jesús y lo expresa y ama a la iglesia. Pero no debemos ignorar que junto con Jacobo tenían también grandes fallas de carácter que tuvieron que ser corregidas por el Señor. El Señor en una ocasión los apodó Boanerges. ¿Se recuerdan eso? Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 9, el versículo 54, muy cerca del pasaje que estamos mirando en esta mañana. Lucas capítulo 9, versículo 54. Dice la palabra del Señor que ellos iban de camino a Jerusalén, iban a pasar por Samaria, y los samarios no permitieron que pasaran ellos porque parecía que iban a ir de camino a Jerusalén. Así que no les permitieron el paso, lo que obligaría a los discípulos a dar un rodeo, una vuelta más larga, que les tomaría más tiempo para llegar a su destino. Y de inmediato Juan y Jacobo asumen una posición que es extraña en ellos. El Señor dice, ellos dicen que: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo? Dice la palabra del Señor, versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les respondió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Aquí los encontramos entonces siendo impulsivos, pero no es la única ocasión en la que ellos fallan en cuanto a esto. Más adelante nosotros vamos a encontrar tratando de autopromocionarse, ¿no? Recuerdan que ellos son de los que se acercan inclusive con su mamá. Hoy que estamos conmemorando, celebrando el Día de la Madre, la mamá de Jacob y Juan era muy considerada, ¿no? Se acerca a Jesús junto con sus 2 hijos para pedirle una pequeña petición, ¿no? Es que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Aquí están Juan y Jacobo buscando precisamente primer lugar. Y parece ser que Juan está tomando aquí la vocería porque tal vez pretende defender al grupo. Porque noten lo que dice. Cuando él asume estas palabras, le dice que Juan respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Él empieza a hablar y empieza a justificar que habían visto a uno que estaba haciendo algo en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estaba expulsando fuera demonios, y como no era del grupo, se lo prohibieron. De hecho, como dice la Nueva Traducción Viviente, me gusta más, dice: uno que no pertenece a nuestro grupo. El problema no era que echara fuera demonios. El problema era que no era del grupo. No les seguía. No está con nosotros. De esta forma entonces está evidenciando su egoísmo. Y no está molesto por Jesús, está molesto porque no pertenece al grupo selecto. No pertenece a esa pequeña rosquita que ellos estaban formando. No estaban celosos por Jesús. Y tal vez es Juan el que está diciendo, pero era el pensamiento muy seguramente de los demás discípulos. ¿Quién le dio permiso a este para hacer estas obras? En pocas palabras, Juan no considera que este hombre era un hermano. O sea, si no está con nosotros, no es de nosotros y no podría estar haciendo estas obras porque son exclusivas de nosotros. Eso es lo que básicamente está presentando Juan. Pero este suceso señala algo que es bien irónico dentro de la historia. Recuerda que unas semanas atrás, mientras que Pedro, Jacobo y Juan estaban en la montaña, abajo en el valle estaban 9 discípulos tratando de liberar a un muchacho que había estado endemoniado y no pudieron.
Pero en esta ocasión, este hombre que no pertenecía al grupo, sí había podido hacer estas obras. ¿Y de dónde entonces había salido este? ¿Quién es este hombre? No pertenece a nosotros, pero está haciendo obras en nombre de Jesús. Tal parece ser que este era un verdadero creyente, porque está usando el nombre del Señor y el Señor lo está respaldando porque está haciendo lo que ellos en ese momento no pudieron hacer. De hecho, más adelante vamos a encontrar precisamente en el Evangelio de Lucas que Jesús selecciona a un grupo de 70 hombres a los cuales envió de dos en dos a predicar la palabra del Señor y a realizar milagros y a hacer liberaciones y les dio autoridad. Así que no era extraño que esos privilegios no pertenecieran, o más bien esos privilegios no, esas responsabilidades pertenecieran a un grupo más amplio de creyentes. Este hombre no era un fraude. O sea, este hombre no estaba falsificando lo que estaba diciendo hacer. Ustedes van a encontrar más adelante, precisamente narrado por Lucas en el libro de Hechos, que había unos hijos de un hombre que se llamaba Exeba, que trataban de hacer liberaciones en el nombre de Jesús, pero no pudieron hacerlas. No era un imitador. Él en verdad estaba haciendo estas obras. Así que podemos ver que este era un verdadero creyente, pero Juan manifiesta sus celos porque no era de los 12. No tenía ese reconocimiento, no tenía la acreditación oficial de que era de Jesús. Este tipo de actitudes, mis amados hermanos, inclusive eran muy comunes dentro del judaísmo. Para los judíos sí era muy común este tipo de prácticas. En ocasiones, las separaciones entre las mismas sectas de los judíos, entre los fariseos, se podían dar de acuerdo a la celebración, por ejemplo, de la Pascua. ¿En qué fecha debía ser celebrada? Esas discusiones tendían a separar los unos de los otros, perteneciendo al mismo grupo. Mis amados hermanos, eso aún pasa, tristemente, dentro de las iglesias. Dentro de nosotros mismos o dentro de la comunidad cristiana, dentro de la comunidad evangélica, nosotros solemos distanciarnos los unos de los otros por cuestiones de opinión, por aspectos secundarios como el tipo de la música. ¿Tocamos con piano, guitarra, batería o solamente con piano? Por cuestiones como maquillaje o ropa. La escritura nos dice que sí debemos vestirnos con decoro, pero hay lugares en donde eso se lleva a otros niveles. El hecho es que pareciera que esas cosas que son secundarias o aspectos secundarios como de doctrina, por ejemplo, temas de segunda importancia como las cuestiones del milenio o temas escatológicos en donde podemos diferir en cuestiones de opinión porque no son relevantes en cuanto a la salvación, hace que haya separación dentro de las iglesias. Hermanos, es triste. Yo he conocido amigos muy cercanos que precisamente porque uno no compartía ciertas cosas prefieren tomar distancia de uno y dan más importancia a cuestiones de segundo orden que no tienen, no nos deberían separar. El hecho es que debemos identificar en nosotros esa misma actitud que tiene Juan. ¿Cuántas veces entre nosotros no nos ocurre, mis amados hermanos? En donde en ocasiones nos hemos distanciado de hermanos genuinos porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos. O porque simplemente no son de los nuestros. Lo cierto es que nuestro pecado nos hace en ocasiones ser prejuiciosos y eso es algo que nosotros no debemos permitir. Nosotros no somos, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El verdadero discípulo comprende que el avance del reino es más importante que cualquiera de las ambiciones personales e individuales que uno pueda tener. Piensen en esto, mis amados hermanos. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá? ¿Cuántos? Más o menos 10 millones, ¿cierto? ¿Una iglesia es suficiente para alcanzar a esos 10 millones de personas? Mis amados hermanos, se necesitan muchas iglesias de distintos tipos, en donde lo que nos una es precisamente esos aspectos fundamentales para poder alcanzar a nuestra ciudad. Pero a veces le damos tanta importancia a cuestiones secundarias que nos separan y que no nos permiten unirnos para colaborarnos en ese propósito de proclamar la verdad del Evangelio. Por eso a mí me encanta algo que hace Equipando Siervos cuando nos vinculamos con distintos hermanos, porque no nos obliga a pensar de una manera
única, sino que nos permite en medio de la discusión centrarnos en lo que es fundamental, la palabra del Señor, el Evangelio, la comprensión de las verdades de las Escrituras. Lo secundario pasa a un segundo plano, no caemos en cajas teológicas. Y eso es algo que nosotros como comunidad debemos buscar. Jesús por eso responde a Juan, no de la manera que éste esperaba. Muy seguramente Juan esperaba que Jesús le respondiera, muy bien. Pero de seguro, esto lo tomó por sorpresa. Juan pensó que seguramente impresionaría a Jesús con su celo, pero el Señor le va a corregir y lo reprendió por su falta de amor y de discernimiento. Así que Jesús le va a dar precisamente por eso una lección de unidad, pero también va a establecer un criterio de lo que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento y que debe entenderse como la unidad dentro de los creyentes, lo que nos lleva a la respuesta de Jesús y que es nuestro segundo punto, no es contra nosotros, no es contra nosotros. Juan buscó separarse porque no estaba con ellos. Jesús va a establecer aquí unos criterios de unidad, el que no es contra nosotros. Versículo 39 al versículo 41. Dice la palabra del Señor, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no está en contra de nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que lo que vemos en este aspecto, mis amados hermanos, es que Jesús responde a Juan y a los demás dándoles tres razones de por qué se debían olvidar, que no se deben olvidar si queremos comprender la verdadera unidad. Y lo primero es que Jesús manifiesta es no le impidan eso que están haciendo. No se lo prohíban. No detengan esa buena obra que este hombre está haciendo. Jesús con sus palabras les está mostrando que Él sí es un hermano. Él es de los nuestros, así no esté con nosotros. Eso que Él está haciendo está bien y debe continuar haciéndolo. Y esa es la primera razón. Esa es una razón que tiene que ver con aspecto práctico. Y Jesús le va a decir por qué. Porque nadie hay que haga un milagro en mi nombre que luego pueda hablar mal de mí. Eso que Él está haciendo es bueno. Y eso hace que Él no pueda hablar mal de mí. Si está usando mi nombre, mi autoridad, no puede luego hablar mal de mi autoridad. Juan le está cuestionando, había cuestionado a este hombre porque usa el nombre de Jesús, o sea, estaba realizando estos milagros bajo la autoridad del Señor. Recuerda lo que vimos la semana pasada, alguien que viene en nombre de la otra persona está actuando bajo su autoridad y tenía que representarlo bien. Este hombre estaba representando bien a Jesús, estaba haciendo las cosas bien. Y según Juan parece que es que ellos pareciera como si tuvieran el monopolio para usar el nombre de Jesús. Eh, Ya habían declarado esto es marca registrada de los apóstoles. No, el maestro le enseña por eso a través de este dicho una profunda verdad. Y esta verdad, mis amados hermanos, nos muestra que un verdadero creyente que debe usar de manera adecuada, de manera correcta el nombre de Dios. Si nosotros, ¿y cuál es ese nombre? Nosotros nos llamamos cristianos. ¿Y qué significa que nosotros seamos cristianos? Que representamos a Cristo, que lo mostramos a través de nuestras acciones. Si tú te llamas cristiano, debes mostrarlo con tus obras. Si tú te identificas así, a ti mismo como cristiano, debes ejemplificar y mostrar con tu vida que sigues ese ejemplo. Esta mañana precisamente estábamos estudiando con los hombres 1 Timoteo 4:12, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. ¿Y qué implica ser ejemplo? Que podemos mostrar a otros lo que queremos que vean de nosotros, que lo puedan imitar. Cuando tú te identificas como cristiano, eso es lo que estás haciendo. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Si estaba haciendo una obra en su nombre, luego no podría ir en contra de Jesús. Así que este hombre tiene claro bajo la autoridad de quién está. Él comprende quién es Jesús y lo que significa el nombre de Jesús. La pregunta es, amada iglesia, si tú comprendes esa realidad. Si tú que actúas de acuerdo al nombre de Jesús efectivamente lo estás mostrando. Porque eso valida mucho de lo que tú vas a hacer, de lo que las personas van a ver en ti. Y esto nos deja también un principio.
Cuando una persona realiza una obra en nombre de Jesús y en armonía con su voluntad, como lo encontramos nosotros en las Escrituras, no va a hablar mal de aquel a quien reconoce como el autor de esa obra, es de Cristo. Todo aquello que nosotros hacemos en nombre de Cristo nos lleva a nosotros a representarlo a Él. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, dice Pablo, todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, como representantes suyos. Y eso tiene que ser reflejado en todas nuestras actitudes, en todo nuestro comportamiento. Pablo lo va a explicar en 1 Corintios capítulo 2, el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está mostrando este hombre? Tiene el Espíritu Santo. Es un verdadero cristiano, es un verdadero creyente. Esa es la prueba de que este hombre es del Señor. Sus acciones lo comprueban. Conoce quién es Jesús. Este hombre ha confesado quién es Cristo y hace lo que hace bajo la autoridad del Señor. Y el asunto acá, mis amados hermanos, es importante porque se ha reconocido la autoridad de Cristo y Cristo lo ha validado. Cristo lo ha validado y Cristo mismo establece que no todo el que hace cosas en nombre del Señor es de Él. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 12, versículo 23. Muchos usan el nombre del Señor, pero no son realmente sus seguidores o sus discípulos. Y eso nos debe llevar a nosotros también a considerarnos a nosotros mismos. Mateo capítulo 7, versículo 12 al versículo 23. Mateo 7. Oh, seis. Mm, Perdón, yo confundí la cita. Con 21 al 23, gracias, Lizzy. Ah, sí, gracias. Nunca os conocí. Gracias, gracias, Liz. 21. Sí, la tengo al revés. Yo tengo 12 y 21, sí. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, miren el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, ¿qué vemos en la historia de este hombre? Este hombre está haciendo la voluntad de Dios y está haciendo las obras en el nombre del Señor, usando correctamente el nombre del Señor. Por eso el Señor dice, no se lo impidan. Pero ¿cuántos hay que usan el nombre del Señor mal, que no hacen su voluntad y que dicen estar haciendo la obra del Señor y no lo está haciendo de forma correcta? ¿Saben? Esos hombres no son conocidos del Señor. Esa es la verdadera prueba y esa es la verdadera prueba. Si Jesús lo conoce, porque esto no excusa a aquellos que hacen o que siguen falsas doctrinas o que enseñan falsas doctrinas, mis amados hermanos. ¿Cuántos hay que en el nombre del Señor no han enseñado falsas doctrinas y han hecho lo malo? Pero el actuar de este hombre no ha sido así. Él se ha acercado a Jesús, lo conoce y por eso actúa de esa forma. Y no porque alguien haga uso del nombre de Jesús y porque tenga o parezca tener éxito, quiere decir que el Señor le conoce. Es por esto por lo que si una persona dice identificarse con Cristo, debe comprender y someterse a lo que dice la Escritura, no usarla como una excusa. Y Juan por eso parece que al final lo entendió. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 4, el versículo 1 al versículo 3. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que mis amados hermanos, aquí tenemos algo que es muy importante. Es una prueba práctica de lo que significa realmente esa unidad. La segunda razón la encontramos nosotros en el versículo 40, y es que este no permanece neutral ante el maestro, versículo 40. Dice, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor, es básicamente lo que está diciendo Jesús. Este es un hermano porque no se nos opone, está haciendo la obra que se le ha mandado. Y él así no la está haciendo con nosotros. Este hombre no es neutral, tiene claro con quién está. De hecho, él ha hecho una confesión pública. Es claro que conoce el nombre de Jesús por el nombre de quien está actuando. Y este verso está relacionado también con algo que el Señor ya ha dicho, ¿no? En el nombre de Jesús no se puede hablar mal después de él. Hacer obras en nombre de Jesús y hablar mal de él no sería adecuado. Él se está identificando claramente con Jesús y con todas sus declaraciones. Él demuestra que es un verdadero cristiano y seguramente si tuviera que sufrir persecución lo haría por causa del Evangelio. Con ellos entonces se puede tener comunión. Y es muy común escuchar y encontrarse personas que dicen ser creyentes, que predican en nombre del Señor, pero luego cuestionan, por ejemplo, la autoridad de las Escrituras, los milagros, las obras del Señor, dudan aún de la resurrección. Esto, mis amados hermanos, no sería coherente. Y en este caso, él no está usando a Jesús como un medio de ganancia, como muchos que hoy dicen ser cristianos y que usan la fe como fuente de ganancia. Es por eso que un comentarista, Warren Worsby, dice juntos, hablando acerca de Marcos 9:40 y Mateo 12:30, juntos nos enseñan de la imposibilidad de la neutralidad con respecto a Jesús. Si no estamos con Él, estamos contra Él. Y si no estamos contra Él, estamos con Él. Si no estamos con Cristo, estamos en oposición contra Él. Y eso se aplica a nosotros cuando no tomamos una posición clara con Jesús. Amada iglesia, un hermano muy querido nuestro decía, nosotros no podemos ser cristianos de la secreta. ¿Han visto esos cristianos? Que nadie sabe que son cristianos en el trabajo. Son como espías. No, mis amados hermanos, nosotros tenemos que identificarnos claramente con Jesús. Eso es lo que hizo este hombre. Actuaba en nombre de Jesús. Y era claro su posición delante de quien estaba. No, nosotros no podemos ser de esos cristianos que miramos los toros desde la barrera, que no nos queremos involucrar en las cosas. Jesús nos cuestiona porque en realidad estamos en contra de Jesús al no estar claramente con Él. Y es bien interesante porque este hombre también reconoce quién es el verdadero enemigo. ¿Quién es el verdadero enemigo? Él sabe con quién está, contra quién debe actuar. Este hombre reconoce quién es el verdadero enemigo. No es Jesús, no son los apóstoles, son las fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, el versículo 12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra un hermano que predica el Evangelio. Nuestra lucha es contra el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del Evangelio. Ese es nuestro verdadero enemigo. Nosotros debemos entender que la lucha por la vida de los que están sin Cristo es una lucha a muerte contra el enemigo. Y este hombre lo sabía bien. Aquel que no les permitía ser libres, ese era su verdadero enemigo. Y eso lo ha llevado a actuar en nombre de Jesús. Así que Juan y los demás debían comprender eso. Él era un aliado, alguien preocupado por el avance del reino, alguien que al que no había que oponérsele, sino dejarlo que siguiera actuando. Él no está en contra de Jesús ni en contra del reino. Así no esté con ellos. Está a su favor, es un aliado, no un enemigo. Hay que tratarlo como aliado. Por eso es que
es peligroso hacerse a la idea en muchas ocasiones, y es algo que nosotros debemos evitar, que nosotros somos los únicos poseedores de la verdad, que nosotros somos la iglesia verdadera, pura doctrinalmente. No, mis amados hermanos, no somos poseedores de la verdad absoluta. Si algo hemos podido entender es por la pura misericordia del Señor. Debemos pedir al Señor que nos siga dando luz para poder entender la palabra del Señor cada vez mejor y para poder proclamar la verdad del Evangelio de una forma más adecuada y de una forma más clara. Pero nuestro enemigo no es aquel que predica a Cristo. Nuestro enemigo es el Dios de este mundo que ciega el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que Jesús no quiere que nosotros seamos imparciales ni sectarios con nuestro trato con aquellos que están sirviendo el reino de Dios. Además, mis amados hermanos, Jesús presenta otra razón, y es el estilo de vida. Versículo 41: cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mientras que los discípulos están disputando entre ellos quién sería el mayor, este está trabajando en el avance del reino. Es bien interesante el contraste. Ellos están peleando por los primeros lugares. Ellos están pensando quién va a ser el próximo líder. ¿Quién es el primero? Pero aquí Jesús les está diciendo, no, Él está trabajando por el avance del reino. Jesús muestra si alguien por eso les da un vaso de agua, incluso porque pertenecen al Mesías, no perderá su recompensa. Podemos tener unidad con aquellos que usan sus recursos para el avance del reino, no importa cuánto sea. El vaso de agua era lo que tal vez un pobre podía ofrecer a alguien, un vaso con agua, pero esa persona no perdería su recompensa. Ese acto de fe, ese acto de hospitalidad mostraba en realidad que estaba apoyando, que estaba sirviendo. Aquí se establece entonces un principio, es que cada uno debe dar conforme a lo que tenga, y eso es un acto de generosidad que será recompensado. Un genuino discípulo lo recibirá con gratitud, y esa persona que lo ofrecerá, que lo ofreció, no perderá su recompensa. Así que esta es una promesa, porque manifiesta que cuando ayudamos en el avance del reino por medio de lo que tenemos, por medio de nuestros recursos, recibiremos también nuestra recompensa. En vez de estar oponiéndonos a los que sirven, debemos ayudar a los que sirven para que el reino se extienda. Y la recompensa para ellos está determinada no por lo que hicieron, sino a quién lo hicieron. ¿Recuerdan? El que recibe a un niño, o el que, no me, ¿cómo es? Versículo 37 para leerlo bien. Dice, el que recibe mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así entonces se está estableciendo que al actuar de esa forma estamos actuando, recibiendo también al Señor, haciendo las cosas porque el Padre lo ha enviado. Lo que hace este vaso de agua valioso no es el dar el vaso con agua, sino al dárselo a una persona que pertenece a Cristo, porque es como si se lo estuviera dando a Cristo mismo. Cualquier cosa sencilla que tú hagas con el propósito de servir, iglesia, lo estás haciendo como si lo estuvieras haciendo para Cristo. Cada ofrenda que tú das, cada servicio desinteresado que tú das, mira que lo estás dando al Señor. Tú no estás sirviendo a un pastor, tú no estás sirviendo a un líder, tú estás sirviendo a Cristo mismo con eso que estás haciendo. Y el Señor te dice que Él te va a dar su recompensa. Y esa recompensa es mucho mejor y mucho mayor que la que cualquier hombre te podría dar. Es por eso que Pedro, cuando habla acerca de esto y hablando acerca de la labor que hacen los pastores, dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él dará la recompensa a ellos. Y eso anima la obra que nosotros estamos haciendo. ¿Saben? Hace que lo que nosotros hagamos no quede en el vacío. Esa debe ser la principal motivación. Y eso es lo que Jesús quiere que ellos entiendan. En la unidad, mis amados hermanos, cualquier servicio que nosotros hagamos, por pequeño que sea, debemos siempre hacerlo porque es para Cristo y Él nos da la recompensa. La persona que obra así conoce a Cristo, y su acción
en relación con la autoridad a la que está sometida, recibe entonces la recompensa. Aquellos que proporcionan amor y apoyo a los discípulos sin importar su condición o sus recursos, están obrando para el reino y serán recompensados. Y cualquier bien que hagan a ellos es como si lo estuvieran haciendo a Cristo mismo. Así que Jesús está enseñando a sus discípulos que lejos de separarse de este hombre, debían recibirle y darle al menos eso que podrían darle, un vaso con agua. Los creyentes debemos alejarnos entonces del orgullo, de la arrogancia y más bien procurar actos que sirvan para el avance del reino, entendiendo que de él viene la recompensa. Y eso también establece un vínculo en lo que nosotros somos. Somos de Cristo. Somos de Cristo. La persona que está a tu lado porque confiesa a Jesús y porque sigue a Jesús es de Cristo al igual que tú. Y eso nos da unidad. Eso traspasa esos límites que a veces nosotros tendemos a establecer entre nosotros. Nosotros tendemos a separarnos por raza, por sexo, por nación, por condición social, por estrato, por nivel educativo. Es inconcebible, mis amados hermanos, es inconcebible que hay personas que consideren que haya iglesias para ricos, iglesias para pobres. Eso es supremamente sectario. El Señor no hubiera permitido eso. No lo permite, de hecho. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada acerca de Santiago? Aquel que quiere tomar distancia de aquel que es inferior, pero acercarse a aquel que tiene recurso, está haciendo parcialidad. El Señor no permite eso. No podemos permitir eso, mis amados hermanos. La historia nos enseña acerca de eso. Cuando Hudson Taylor, un misionero, se embarcó a predicar en China, se encontró con muchos obstáculos. Cuando estaba en China, Taylor fue rechazado por su aspecto occidental y de esa manera era maltratado, huían de él, le lanzaban piedras, le lanzaban barro, huían de él como si fuera un bicho raro, como si tuviera la peste. Pero después de un tiempo de meditar, Hudson Taylor, inglés él, de seguro de estar orando, tomó la decisión de vestirse como los chinos. Se rasuró la cabeza en la parte de la frente, como hacen los chinos. En esa época se han visto esas que se cortan acá. Se dejó la parte posterior del cabello larga con una trenza y empezó a vestirse como los chinos. A partir de allí, el pueblo chino lo aceptó y pudo avanzar en la misión de predicar el evangelio. Pero esto le ocasionó burlas de parte de sus compañeros misioneros ingleses. Malos comentarios porque lo consideraban un comportamiento inadecuado. Pero si Taylor se hubiera puesto a pensar en las actitudes de los demás o en la opinión que tenían sus compañeros ingleses que eran misioneros con respecto a él, no hubiera podido hacer la obra que el Señor le permitió hacer. No hubiera podido lograr el impacto que logró por el Evangelio en medio del pueblo de China. Hoy en día, la obra de Taylor en China es muy valorada porque su compromiso con el Evangelio y su amor por el pueblo chino le permitió el avance del reino, permitió el avance del reino. Taylor invirtió, por ejemplo, 5 años en traducir el Nuevo Testamento a un dialecto en la China, en Lingbao. En su muerte en 1905 había 205 estaciones con 899 misioneros y 125,000 cristianos chinos en la misión al interior de China. Un hombre que estaba haciendo en nombre del Señor lo que debía hacer. Eso nos debe llevar a nosotros a cuestionarnos, mis amados hermanos. Porque ¿qué apoyo le estamos dando a aquellos que están haciendo la obra del Señor y tal vez nosotros los estamos cuestionando o los estamos criticando? Mis amados hermanos, hay algunas aplicaciones que yo quiero traer en esta mañana para nosotros. Y sé que este sermón, créame, yo lo estoy meditando mucho porque tiene que ver más es con lo que significa la iglesia, la unidad de la iglesia. Tiene que ver con lo que nosotros somos como iglesia. Pero créame, es supremamente necesario para nosotros, porque nosotros no nos podemos dividir ni siquiera entre nosotros, pero tampoco podemos separarnos de aquellos que son hermanos en la fe que están haciendo la obra. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado a otros que están predicando el evangelio, pero no lo están haciendo como lo hacemos nosotros y entonces los separamos? Pero el Señor está respaldando lo que ellos están haciendo porque lo están haciendo en nombre del Señor.
cosas que de seguro nosotros podríamos estar haciendo y no estamos haciendo. Así que mis amados hermanos, este mensaje también es un llamado de atención para nosotros, porque somos llamados a hacer la obra del Señor, en nombre del Señor, bajo su autoridad, pero no lo estamos haciendo porque tal vez pensamos y nos preocupamos más de la opinión de otros que de lo que deberíamos estar haciendo en nombre del Señor. Así que mis amados hermanos, no hay lugar para exclusivismos egoístas en la iglesia. No hay lugar para eso. Todos los cristianos genuinos debemos ser tolerantes con nuestros hermanos en la fe, sin importar si son de otra denominación. Puede que yo no estoy de acuerdo, no esté de acuerdo con todas las cosas, pero debo ser amoroso y ayudarles en lo que yo pueda, sin importar si son de mi grupo o no. Una prueba crucial que nosotros debemos tener para determinar si esa persona es, o ese servicio que está haciendo esa persona es un servicio correcto. Y es preguntarnos qué es lo que lo motiva. ¿Se ha hecho esa obra por amor de Cristo y para su gloria? Porque si no es así, entonces ya tengo un criterio para poder decir, no, no puedo apoyarlo. Pero si esa obra que se está haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, se está haciendo por amor a Cristo y para su gloria, entonces no voy a separarme de esa persona. No voy a competir por celo religioso, por la posición, mis amados hermanos. Entre nosotros no debe pasar tampoco eso. Porque eso me podría llevar a censurar a cristianos genuinos que están haciendo la obra del Señor. Todo porque no pertenecen a mi grupo. O porque no hacen las cosas como nosotros las hacemos. En este caso, Jesús corrige a los discípulos, ya que en el reino no se trata de autoridad o de poder, se trata del avance del reino y de su gloria. Así que cuando Jesús habla en el versículo 40 que el que no está contra nosotros está a favor de nosotros, nos recuerda que el propósito de Dios en el mundo es más grande que nuestra iglesia individual. Nuevamente, mis amados hermanos, consideremos nuestra ciudad. Podemos hacer un gran impacto, indudablemente, pero no somos la única iglesia que podrá alcanzar esta ciudad. Se necesitan muchas otras. ¿Cuánto más si pensamos en nuestro país o en otros lugares? La obra del Señor, el propósito de nuestro Señor es mucho más grande que nuestro pequeño reino. La unidad a la que el Señor nos llama no se debe en torno a los líderes, no se debe en torno a las posiciones. No podemos caer en considerarnos que nosotros tenemos la verdad absoluta, como les decía hace un momento. Nosotros, mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado de no caer en sectarismos. Como hace algún tiempo escuché en una iglesia aquí de la ciudad de Bogotá, la mejor iglesia de la ciudad. Ellos son la mejor iglesia de la ciudad, entonces todas las demás no son. Eso, mis amados hermanos, no es la visión de reino que nosotros debemos tener. La razón de la unidad está determinada por los criterios de la palabra, el estilo de vida coherente con la confesión de un creyente con Cristo, como lo vimos en el caso de este hombre que estudiamos en esta mañana, que es bien interesante, no sabemos su nombre. Es un misionero anónimo, pero el Señor lo reconoce. ¿Cuántos misioneros anónimos hay que no tienen un título, pero están haciendo la obra del Señor? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Eso debe cuestionarnos a nosotros. Debemos tener cuidado también de reconocer a alguien como hermano, pensar que es un verdadero creyente solo porque menciona a Jesús en sus palabras. No podemos caer en el otro extremo, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, no todo el que hace obras en el nombre del Señor es de Cristo. También hay criterios para evaluar. Jesús no abre la puerta del reino de Dios a cualquiera que viene en su nombre, sino que aprueba al que utilice su autoridad de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. San Agustín dijo, Dios reconoce a muchos que la iglesia no reconoce y muchos de la iglesia y muchos de los que la iglesia reconoce no son reconocidos por Dios. Así que, mis amados hermanos, el llamado es como lo leíamos en Primera de Juan, probar los espíritus si son de Dios, si son de Cristo. ¿Y cuál es la prueba? Porque si no habla, si habla en nombre del Señor, pero no reconoce a Jesús como su Señor, como lo dice Juan, vamos a leerlo nuevamente, Primera de Juan capítulo 4,
Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que vive, que viene y que ahora ya está en el mundo. Finalmente, un llamado para los que están sin Cristo en esta mañana. Jesús habló acerca de los que eran de Cristo. Jesús dijo, sois de Cristo. Si una persona no es de Cristo, aún está en sus pecados, y nosotros estábamos en la misma condición. Antes de venir al Evangelio, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, separados de Dios. Eso es lo que expresaba la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos incluye a todos nosotros. Pero para ser de Cristo es necesario confesarle como Señor y Salvador y reconocerse a sí mismo pecador y arrepentirse, acudir a Él solo por gracia y solo por la fe, ya que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si aún no lo has hecho, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si aún no eres del Señor, esta es tu oportunidad para que vengas a Él. La palabra de Dios dice más: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Serás de Cristo. Confiésalo, como dice la palabra del Señor. Confiésalo a Él como Señor y Salvador. Y entonces serás salvo. Y podrás unirte a una iglesia que te pueda ayudar a crecer en tu fe, en donde puedas crecer en un conocimiento más grande del nombre que es sobre todo nombre, ante ese nombre delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar, iglesia, en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que sea guiándonos y que sea permitiéndonos poder mirar más allá de este sermón para que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Amado Señor y Dios Padre, Señor, tú conoces nuestra iglesia y conoces nuestra necesidad como comunidad. Sabes, Señor, lo importante que es este mensaje para nosotros. Y sabes, Señor, cómo nosotros a veces también hemos caído en ser sectarios y dividirnos por cosas que son secundarias, que no son relevantes para tu gloria y para tu nombre, para la extensión de tu reino. Como a veces, Señor, hemos puesto tanta importancia sobre cosas que no son tan valiosas, cuando deberíamos preocuparnos porque tu nombre sea proclamado y por el avance de tu reino. Perdónanos, Señor, si hemos caído en esta actitud en la que cayeron los apóstoles en ese día. No permitas, oh Señor, te lo pedimos, no permitas que nosotros seamos estorbo para otros, sino que por el contrario, nosotros asumamos la responsabilidad de ser proclamadores de tu reino, pero también sirvamos por medio de nuestros recursos y por medio de las cosas que tenemos, Señor, aquellos que están sirviéndote fielmente a ti, Dios. Gracias, bendito Señor, por ayudarnos en esta mañana, por permitirnos, Señor, entender, Padre, cómo podemos servirte y vivir en unidad. Señor, te pedimos por esta comunidad, que tú nos ayudes, Señor, para que en la sencillez de lo que somos como iglesia no nos quedemos callados, sino proclamemos tu palabra y anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh Señor, gracias por tu iglesia en esta mañana. Bendícela, guárdala, precioso Señor. Oramos a ti dándote la alabanza en el nombre poderoso de tu Hijo amado.